Hola a todos y a todas, bien llegados y bien llegadas al nuevo capítulo de Alma de Yoka. Hoy vamos a hacer la segunda parte de los experimentos. ¡Entamamos! A ver, ¿qué necesitamos para hacer este experimento? Este experimento va a ser una estrella de fuego. Y necesitamos palillos planos, importante, un vaso de tubo y los audios de mi mamá que me va a decir cómo hacer el experimento. Entonces, entamamos. A ver, tienes que hacer una cruz en aspa con 2 palillos y después... Vale, cruz en aspa, 2 palillos. Entiendo esto que se clavará, ¿no? No se clava, o sea, entiendo que así. ¿Sí, no, chicos? No estoy entendiendo mucho. Poner otro por medio, tal que así. Ah, y así un dibujo. Vale. Yo esto no sé si está unido o no, te digo. Te diré. Así. Después, con otro palillo, que sería el cuarto, tienes que sujetar los 3 palillos por arriba. ¿Qué? A ver, entiendo. Ay, si lo hago ya en el vaso. No, yo que en el vaso igual ya. Ya es muy grande este vaso, producción. Cambiamos de vaso y hacemos la estrella. Una cruz, un palo pel medio y otro que lo atraviesa. Acción de los palillos. Bueno. Vuelvo a tomar, Pues explícame por qué no se hace una cruz. Ahí. Otro reuto. Otro que lo atraviesa. Vale, tenémoslo. Y para rematar la faena de la estrella, pues hacemos lo mismo por la parte de atrás, de abajo, de tal manera que queden sujetos los 5 palillos entre sí. Vale, para los que no los entendierais, porque no sois castellano parlantes, tenemos que tener un palillo que va en cruz, otro que lo atraviesa de arriba para abajo, otro que lo atraviesa en horizontal y otro lo mismo por abajo. Vale. Una vez que tenemos la estrella hecha, dejámosla reposar o posar en una superficie donde ten al aire 2 esquinas por lo menos, puede ser el vaso una botella, o sea, la boca una botella bien perfecto, o un vaso que no sea muy ancho, donde queden al aire las esquinas. Una vez conseguido el equilibrio, cogemos una cerilla, una vela, un mechero, lo que tengamos, y metemos fuego por la esquina. Vale, mechero. Tenemos... Tenemos un mechero. Y a ver qué me dice mi mamá ahora. La prudencia y los bomberos dicen que hay que alejarse un poco, porque eso, en cuanto queme, salta. Uy. La prudencia y los bomberos dicen que hay que alejarse un poco, porque eso, en cuanto queme, salta. Vale. ¡Hala! A pasarlo bien. Muy bien. Vamos a tener aquí un extintor, ¿qué? Efectivamente. Bien. Está lleno. Entonces. No está funcionando esto, ¿eh?
Hay tensión, ¿eh? Bueno, saltar saltó, pero creo que non era esta la finalidad. Muy relaxante, muy bien. Hostia. Bueno, hasta aquí el vídeo de Alma de Yoka fallido también. Espero que vos prestare muchísimo, que vos relaxare y que esto lo intentéis vosotros y vosotros en casa y que os salga mejor que a mí. ¡Vémonos!